Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 5 de Relaciones Internacionales y Organismos Multilaterales. Les vamos a explicar el tema del realismo estructural y la escuela inglesa de la teoría de las relaciones internacionales. Mi equipo está conformado por Arlet González Amezcua, Sofía Rebeca García Sandoval y su servidor Alan Carrillo. Yo les voy a hablar sobre el realismo estructural. El realismo forma parte importante de la filosofía de la ciencia y ha contribuido con la evolución de diversas disciplinas científicas. La concepción estructuralista aplicada a las investigaciones como un paradigma que permite incursionar por el mundo de la ciencia en general y por campo de la política internacional, de las relaciones internacionales en particular. En el área de las relaciones internacionales, Kenneth Walt, uno de los representantes más conocidos del neorrealismo, adoptó en el enfoque estructuralista para formular su teoría, la cual está contenida en buena parte de su trabajo científico. Ha sido considerado el continuador de la obra de Jean J. Montieu y desarrolló sus pensamientos en el libro publicado durante el año 1979. Keda-Souk establece las tareas no realistas para diferenciarlos de los realistas tradicionales en su libro La teoría de las relaciones internacionales a comienzos del siglo XXI. Un completo en el realismo estructural. El realismo realista refiere a la causa de conflicto en el sistema internacional. Se debe a la estructura anárquica que dicho sistema y para evitar la existencia del estado de guerra. Los estados se comunican entre sí con la finalidad de buscar alianzas y acuerdos cooperativos. Algunas alianzas y organizaciones en el realismo estructural son las citadas. La primera es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en el año de 1949 e integrada en la actualidad por 30 países miembros. Otra organización es la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada en el año 2001 e integrada por 6 países. Es una organización internacional de seguridad y defensa que involucra a China y sus acciones se orientan hacia 3 direcciones. Una es garantizar la seguridad regional, la cooperación económica y la cooperación cultural. Y por último, se puede citar también al Grupo Río, fundado en 1986 e integrado por 20 países de América Latina y el Caribe. Termino mi tema, una de mis compañeras les va a explicar el siguiente tema, por favor. La Escuela Inglesa de la Teoría de Relaciones Internacionales, que es una aproximación conceptual. Los principios fundamentales. La escuela inglesa ocupa una posición especial dentro de las teorías de las relaciones internacionales. Por lo general se considera como un paradigma independiente, ya que tiene características comunes con el realismo y el liberalismo, siendo una combinación original de elementos característicos de ambos enfoques. De hecho, no puede ser considerada como la síntesis de estas dos escuelas, ya que sus representantes tienen posiciones bastante originales en algunas cuestiones, lejos tanto de los realistas como de los liberales. Historia de la Escuela Inglesa de la Teoría de Relaciones Internacionales. Fue fundada por el australiano Heidel Bull. Esta escuela fue caracterizada por una elevada atención al análisis social de las relaciones internacionales en su conjunto. Hugo Grotius estudió Derecho Natural. Fue uno de los fundadores de la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales. Él es el teólogo protestante, jurista y filósofo Hugo Grotius. Fue uno de los primeros que planteó la teoría de la paz mundial universal como la meta hacia la que los pueblos deben esforzarse. Al mismo tiempo, propuso 3 características de la guerra justa, que fue la autodefensa, la compensación de los daños después de una agresión y la retribución. Por otra parte, Grotius insistió en el hecho de que después del comienzo de la guerra, guerra justa o no, los que toman parte en ella deben seguir varias reglas. En particular, estas son los derechos de los prisioneros de guerra y la distinción entre combatientes y no combatientes. Los principios introducidos por Grotius se convirtieron en la base del derecho internacional. Un principio importante de Grotius fue la idea de la libertad de los mares, es decir,
la existencia de alguna parte de la tierra que está abierta a todas las naciones y pueblos y que no pueden ser considerados como zona de control exclusivo de un estado en particular. Por lo tanto, Grotius prepara la base para una comprensión global de la política mundial. La Escuela Inglesa de la Teoría de las Relaciones Internacionales, la Ley Voluntaria, Derecho Internacional. Los principios introducidos por Grotius se convirtieron en la base del derecho internacional. Un principio importante de Grotius fue la idea de la libertad de los mares, es decir, la existencia de alguna parte de la tierra que está abierta a todas las naciones y pueblos, y que no puede ser considerada como zona de control exclusivo de un estado en particular. Por lo tanto, Grotius preparó la base para una comprensión global de la política mundial. También existe una ley voluntaria, la cual consiste en que la ley divina representada en los textos sagrados y una ley hecha por el hombre creada bajo diferentes circunstancias. Tanto las leyes divinas como los hechos por el hombre afectan a la sociedad mediante el Estado, donde se produce la interacción entre los derechos naturales y voluntarios. Dios determinará el curso que se debe seguir y siempre tiene un buen propósito. La voluntad humana puede ser tanto buena como mala. El objetivo de la sociedad es crear estados en los que la ley natural sea más fundamental que una voluntaria y esté en armonía con la ley moral divina. La Escuela Inglesa de la Teoría de Relaciones Internacionales, la Comunidad Mundial. Los representantes de la escuela inglesa introdujeron el concepto de comunidad mundial o sistema mundial. Su objetivo es hacer hincapié en que los estados independientes, que son considerados como los principales actores de las relaciones internacionales, de manera colectiva representen no solo una aglomeración mecánica de individuos egoístas trabajando solo para intereses privados, como los realistas insisten. También trabajan para la comunidad, el sistema social, que define deliberadamente el contexto social y a veces el político del comportamiento de los actores y los acontecimientos internacionales. Este proceso se desarrolla como sociedad que distingue estatus sociales y las funciones de sus miembros, dando a cada componente su dimensión social. Esa es la razón por la de las que la soberanía, de acuerdo con la escuela inglesa del Estado, debe ser reconocida por otros estados y requiere reconocimiento mutuo. Por lo tanto, la soberanía no solo es la característica autónoma del Estado, sino al mismo tiempo es el producto de la interacción social en el plano internacional. Sistemas de anarquía. El caos y la anarquía en la teoría de las relaciones internacionales son relativos y representan un tipo especial de sistema, sometido a estudio racional y cambios internacionales. La relativización del caos en un entorno internacional hace al representante de la escuela inglesa cercano a los liberales clásicos. Por otra parte, hay algunas ideas comunes con las teorías neoliberales, con base en el alcance de las acciones de los actores. Sin embargo, al mismo tiempo, los teóricos de la escuela inglesa están de acuerdo con los realistas en su evaluación del factor de la hegemofilia en el modelo general de las relaciones internacionales y en crear sus teorías sobre un pesaje real del poderoso potencial de las grandes potencias, como las características clave y cruciales de todo el sistema de relaciones internacionales, lo que a su vez los acerca a los realistas. Esta incertidumbre en la clasificación no desapareció y ahora varios especialistas en relaciones internacionales han propuesto su propia interpretación del lugar de la escuela inglesa en las principales categorías de las relaciones internacionales, insistiendo a veces en que son los idealistas de la Guerra Fría, o a veces volviendo a la clasificación más común como parte del realismo. El contexto sociológico en el análisis de las relaciones internacionales
ha sido destacado por las teorías de Aron, que es un representante incondicional del realismo. Representantes de la anarquía y la sociedad de estados. Hedwig Bull, la sociedad de estados, es el fundador de la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales. Nació en Australia, pero hizo su carrera académica en London School of Economics. El trabajo principal de Bull es el libro Anarchical Society, que describe en detalle el principio de la anarquía en las relaciones internacionales. Bull sugiere que la anarquía debe interpretarse de una manera muy específica como algo completamente independiente de los patrones de comportamiento egoísta de los actores, estados-nación, en los que realistas insisten. Más bien postula un sistema caracterizado por una sociedad de estados sometida a control supranacional. Bull, no cierto modo, continúa la idea de Aron y propone considerar esta anarquía como un campo de interacciones sociales donde los actores son parcialmente independientes, pero a veces se afectan entre sí y están bajo la influencia del común sistema. Bull tiene una definición especial de un estado. Para llamar a una entidad un estado deberá 1. Introducir la soberanía sobre un grupo de personas. 2. Controlar determinado territorio. Y 3. Tener un gobierno. Un número de estados son un sistema de estados solo si tienen un cierto nivel de interacción, ya que las decisiones tomadas por uno afectan a los demás. En este caso, son una parte de un todo relativa. Sin embargo, de acuerdo con Bull, el sistema de los estados no es idéntico a la sociedad de estados. La sociedad de estados aparece cuando un grupo de estados conscientes de ciertos intereses y valores comunes forma una sociedad en el sentido de que conciben a sí mismos estando obligados por un conjunto de normas comunes en sus relaciones entre sí y compartiendo el trabajo de las instituciones comunes. Representantes de la anarquía y la sociedad de estados. Vuelve a la comunidad mundial definida por la anarquía, llegando a esto desde el principio de soberanía, como portadores de algunos valores que pueden ser llamados morales. Según él, la sociedad internacional debe tal forma de interrelacionar a los estados soberanos crea una comprensión especial de la anarquía internacional identificada, en este caso con la sociedad internacional. Esto no es una estructura supranacional que limita que jure la soberanía en la forma. Es defendida por los liberales en las relaciones internacionales y sin embargo tampoco la colisión libre de unidades completamente independientes donde se rechazan todas las normas en sus relaciones. Bull cree que la sociedad internacional tiene como objetivo garantizar dos principios fundamentales: el orden y la justicia. Considera que el orden y la justicia constan de tres niveles. Uno, que protege a sí misma como un sistema internacional basado en los principios de las relaciones interestatales. Dos, reforzar la independencia de los miembros de la sociedad internacional. Tienen que apoyar la paz, proporcionar un nivel de vida social y restringir la violencia. 3. Respetar sus obligaciones. 4. Garantizar la estabilidad de la propiedad. Y aquí sale el orden, la justicia, el orden social, justicia social, el orden internacional, la justicia internacional, el orden mundial y la justicia global. La sociedad mundial. John Burton, la sociedad mundial, es otro representante de la escuela inglesa, también de Australia. Burton ha desarrollado ideas de Bull que propone el concepto de la sociedad mundial. Burton analizó las
razones de los conflictos de las relaciones internacionales y encontró que los conflictos no son causados por intereses nacionales, sino por la estimación subjetiva de los objetos individuales que no puede formarse a través de los diálogos sociales. Burton, si consideramos los estados como sistemas sociales, sus interacciones podrían ser explicadas por el mismo esquema. Sería posible evitar cualquier conflicto y las guerras y los cambios sociales amortizados se reflejarían en las transformaciones apropiadas de los sistemas sociales. Burton insiste en que el conflicto siempre se puede resolver muy al principio, ya que es una disfunción social y no algo más serio. Burton cree que la razón de la guerra es que los estados son incapaces, por alguna razón, de avanzar hacia los cambios sociales que ocupan las disfunciones internas del entorno. Es por eso que el estado es el origen del conflicto, ya que se retrasa a la hora de responder rápidamente a la dinámica de cambios sociales. Por esta razón es importante cambiar el principio de la seguridad nacional por el principio de seguridad global. Sistema de estados. Martin White, el sistema de estados. Otro famoso representante de la escuela inglesa de las relaciones internacionales es el inglés Martin White. Fue profesor en la London School of Academics and Political Science. White desarrolló la idea de un sistema de estados como un desarrollo especial en las relaciones internacionales, que no corresponde a la intersección de los intereses nacionales egoístas o en la coexistencia de los estados democráticos, creando estructuras nacionales. Hyde cree que el principio de los estados soberanos es un impedimento al desarrollo del sistema social o escala internacional. En su concepto principal de sistema de estados, el sistema se opone al Estado. Después de la muerte de Hyde, su principio de trabajo en las teorías de las relaciones internacionales fue sistematizado y publicado por Heidel Bull, que cooperó activamente con él. Los sistemas internacionales en la historia del mundo. Barry Busan, los sistemas internacionales en la historia del mundo. La nueva ola de la escuela inglesa en las relaciones internacionales se inició en la década de 1990, cuando la globalización y la intensificación de las interacciones sociales entre los diferentes estados cambiaron de escala, mostrando la relevancia de aquellos conceptos que destacaron en primer lugar el elemento de la interacción social en el cuerpo de la teoría de las relaciones internacionales. Modelo jerárquico. Así, el especialista inglés en relaciones internacionales Barry Busan, junto con su coautor Richard Little, propuso la sistematización de los sistemas internacionales históricos. Propusieron considerar el sistema de las relaciones internacionales como un modelo jerárquico con los siguientes niveles: individual, subunidad, unidad, subsistema y sistema. Sistemas internacionales. El análisis de los sistemas internacionales se lleva a cabo en 3 niveles. Número 1, la investigación de la interacción, que puede ser lineal o no lineal, así como definir el nivel de intensidad. El análisis estructural. 3, el examen del proceso. Y por otra parte es importante considerar estas interacciones cualitativamente. En este caso pueden estar unidos a categorías que son la guerra y la unión. Muchas gracias, así terminamos el tema. Espero les haya gustado y gracias por su atención.